Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, o días, o noches, o madrugadas, si eres interno. Hoy les voy a explicar el ciclo cardíaco, espero lo entiendan. Miren, aquí al principio vamos a tener en el electrocardiograma que vamos a empezar con una onda P, que va a ser la despolarización auricular. Y después, a nivel auricular, después de la despolarización, inmediatamente vamos a ver aquí esta línea azul punteada, refleja la presión auricular. Esta línea roja refleja la presión ventricular. Entonces, después de que hay una despolarización auricular, vamos a ver que va a aumentar la presión en la aurícula. Esto debido pues a la despolarización, obviamente. Y después va a disminuir, pero va a aumentar porque va a aumentar la presión y después va a disminuir. Inmediatamente después de esto va a llenar el ventrículo. Esto va a llenar el ventrículo en un 20% y como podemos ver también va a aumentar la presión en el ventrículo. O sea, va a vaciar la sangre de la aurícula al ventrículo y esto va a aumentar la presión en el ventrículo. Después la presión en el ventrículo va a disminuir y en el electrocardiograma vamos a tener el complejo QRS, que como vemos va a ir primero. Primero va a iniciar el complejo QRS y luego vamos a tener la contracción. Va a ser una contracción isovolumétrica del ventrículo. Y justo cuando inicia la contracción isovolumétrica, se cierran las válvulas auriculares, o sea, y hay un abombamiento de estas válvulas, o sea, un abombamiento de las auriculoventriculares. Pero esto va a ser con el transcurso del tiempo. Conforme vaya pasando el tiempo, se van a bombar, o sea, va a haber una contracción isovolumétrica y se van a bombar. Esto va a causar en la aurícula que aumente la presión, va a causar la onda C, por así decirlo. Después la contracción isovolumétrica va a ser fuerte, pero no lo suficiente como para poder abrir las sigmoideas, la de la aorta, pero van a estar cerradas entonces las auriculoventriculares y las sigmoideas. Ya cuando llega a los 80 milímetros de mercurio, puede abrirlas, las abre y empieza a vaciar el contenido sobre la aorta, y lo que se conoce como eyección rápida. Después podemos ver que hay un periodo de eyección lenta en la que el ventrículo sigue vaciando, sigue teniendo fuerza, pero la fuerza ya no es tanta como para seguir avanzando, sino que va disminuyendo. Sin embargo, es suficiente arriba de 80 milímetros de mercurio. Después que baja de los 80 milímetros de mercurio, aquí en esta parte, toda esta línea va a ser el inicio de la diástole. Aquí lo voy a poner. Va a ser el inicio de la diástole, ¿ok? Esa línea verde que puse. Después, cuando llega a los 80 milímetros de mercurio, vamos a tener que se van a cerrar las sigmoideas. Va a ser el inicio de la diástole ventricular y va a estar dada por la resistencia periférica. O sea, se van a cerrar porque las arterias del cuerpo están empujando, están ejerciendo cierta presión que el corazón debe vencer, el ventrículo izquierdo debe vencer para poder bombear la sangre. Después vamos a tener que se va a relajar el ventrículo, así, hasta esta parte, se va a conocer como relajación isovolumétrica. En el electrocardiograma, lo que nosotros vamos a ver vamos a tener una onda T de repolarización ventricular. El complejo QRS es de despolarización ventricular y la onda T es de repolarización ventricular. Entonces, como podemos ver en el electrocardiograma no vemos nada, pero la onda T se va a dar al final de la eyección lenta, pero antes del cierre de las sigmoideas, ¿ok? Después, ¿qué podemos observar en la aurícula? Mientras ocurre una eyección lenta en el ventrículo, la presión va a disminuir. Vamos a tener la onda C por el abombamiento, la sístole ventricular, que va a causar un abombamiento de las válvulas auriculoventriculares, y después va a disminuir su presión. Conforme el ventrículo se va vaciando su contenido a la aorta, vamos a tener que va a disminuir también en la aurícula, la aurícula va a estar en relajación, va a estar en diástole y va a disminuir su presión. Después va a aumentar. ¿Por qué? Pues porque se empieza a llenar.
lo que va a causar un aumento de presión y nos va a causar la onda B. Después vamos a tener que va a disminuir la presión de la aurícula. ¿Pero por qué va a disminuir? Porque empieza a vaciar su contenido al ventrículo, y el ventrículo vemos que su presión viene disminuyendo, y aquí justo en este piquito, para que la aurícula disminuya su presión, tiene que vaciar su contenido, ya lo había mencionado, pero lo va a vaciar mediante la abertura de las válvulas auriculoventriculares, que en todo este lapso, todo este recorrido, todo esto que sucede aquí con el ventrículo y con la aurícula, van a estar cerradas. Desde aquí hasta acá van a estar cerradas, y aquí se van a abrir, permitiendo que la aurícula vacíe su contenido al ventrículo. Posterior a eso, el ventrículo vemos que va a entrar, como le están vaciando la aurícula le está vaciando el contenido, va a haber una fase de llenado rápido. También podemos observar que desde aquí el ventrículo se empieza a relajar y empieza a disminuir su presión. Esta presión negativa, que disminuye casi hasta cero, es lo que ayuda también a que se llene más rápido el ventrículo. Después vamos a tener que va a aumentar la presión del ventrículo, que va a ser una fase de llenado lento, y también la aurícula va a empezar a llenarse otra vez. Después vamos a tener el inicio de una onda P, después que, como ya sabemos, es una despolarización auricular, que podemos observar aquí, y que se va a despolarizar, y luego va a causar la sístole auricular, y esta sístole auricular va a aumentar la presión de la aurícula, luego va a disminuir porque va a vaciar su contenido, luego va a ocurrir esta sístole auricular va a causar el llenado del 20% del ventrículo. El 80% del llenado del ventrículo ocurre aquí en toda esta fase. El 80%, y el 20% restante ocurre aquí en esta fase, en la sístole auricular. Y luego ya después vamos a tener la contracción isovolumétrica, eyección rápida, eyección lenta, relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado lento. En el electrocardiograma, cuando ocurre el llenado lento, justo al final del llenado lento ocurre la despolarización auricular, como ya lo había mencionado. Se despolariza esta cosa, la aurícula, y la aurícula aumenta su presión, descarga la sangre al ventrículo, el ventrículo aumenta su presión, después el ventrículo inmediatamente después de la sístole auricular ocurre la sístole ventricular. ¿Ok? Entonces eso sería todo. Aquí justo cuando inicia la contracción isovolumétrica, ocurre el cierre de las auriculoventriculares, lo que va a causar el primer ruido. Luego el segundo ruido va a ser aquí en esta zona, con el cierre de las válvulas sigmoideas, que va a ser el inicio de la diástole. Esta parte del electrocardiograma, este es el segundo ruido. El tercer ruido va a estar dado por la fase de llenado rápido. Aquí más o menos al final del llenado rápido va a ocurrir el tercer ruido, más o menos por esta zona. Es porque la sangre, cuando pasa de la aurícula al ventrículo, choca con las paredes del ventrículo, entonces eso causa el ruido. El ruido siempre se va a escuchar, siempre va a estar el ruido, pero solamente va a ser audible, digamos, cuando sean en situaciones patológicas, o también puede ser audible en embarazadas y en niños. Luego vamos a tener también un cuarto ruido. Un cuarto ruido también va a estar presente el cuarto ruido, porque va a estar dado por la sístole auricular. Pero va a estar dado por la sístole auricular. El cuarto ruido va a estar, hagan de cuenta, si pudiéramos graficar así nada más. Tenemos el cuarto ruido antes de la sístole auricular. Espero me hayan entendido. Va a ser el primer ruido, va a ser el cuarto ruido, primer ruido, segundo ruido y tercer ruido. ¿Ok? Espero lo hayan entendido. Nos vemos hasta la próxima.